Muy buenos días, maestro. ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Buenos días, Alonso Rosillo. Maestro Alonso, nos encontramos en esta entrevista cuyo objetivo es recolectar la información cualitativa y testimonial de los portadores de la manifestación del grupo, analizando sus orígenes históricos, su relación identitaria con el entorno biológico y geográfico y los desafíos actuales para su sostenibilidad y salvaguardia comunitaria. Agradecemos por su presencia en este lugar. Nos autoriza que toda la información que usted nos brinde sea utilizada para el cumplimiento de este objeto. Sí, señor. Muchísimas gracias, maestro. ¿Dónde nació su merced? San Luis de Palenque, Casanare. ¿Cuántos años tiene? Al día de hoy, 53. 53 años. ¿Dónde pasó sus primeros años, infancia, su juventud? Cuéntenos algo de su vida en relación al lugar de nacimiento. Bueno, en el campo, en la vereda La Venturosa, eso queda a las costas de el río Pauto, en la finca de mi papá, allá pues, en los trabajos diarios. Ahí empecé a través de las emisoras y ellos todas las tardes, después de las jornadas laborales, ellos se ponían a tocar. Y entonces ahí fui como cogiendo ese agrado por la música. Maestro, ¿a los cuántos años se vino su merced a Yopal? Yo llegué a Yopal a los 12 años. Nosotros de la finca fuimos a vivir a Orocué. En Orocué, a los 8 años aprendí a tocar cuatro. Me enseñó mi hermano, el maestro Solaín Rosillo. Y bueno, yo ya tocaba por ahí en las izadas de bandera. Yo ya tocaba, inclusive llegaban las orquestas ahí. Y yo siendo un pelado, yo me le arrimaba a ellos y le decía, déjame cantar, mira que yo sé cantar llanero. Y me dejaban cantar. Y pues le gustaba mucho a la gente. Yo era un pelado y yo cantaba bien. Y aprendí a tocar cuatro y ya después, a los 12 años, llegué aquí a Yopal y empecé pues a mejorar en la ejecución del cuatro, conocí repertorio, conocí personas, ya después ingresé por el gusto de la bandola, conocí la bandola y hoy en día ya soy un referente. Sí, bastante. Maestro, es decir, todo su entorno familiar eran músicos. ¿Quiénes eran Gracias a los Dios, músicos sí, en su sí. familia? Mi papá, Moisés Rosillo, él con los hermanos tenía una agrupación y por el lado de mi madre, Carmen Valquiria Flores, ella me cuenta que mi abuelito, el papá de ella, se llamaba Marcos Flores y era un excelente bandolista. Entonces ella, pues ninguno de los hijos le salió bandolista hasta ese día que nos dijo que extrañaba que ningún hijo le había salido bandolista. Entonces yo ya era el cuatrista de Solaín. Yo le dije, no, mamita, regáleme la bandola, que yo aprendo. Me regaló la bandola y empecé solo por ahí a buscar y conocí cosas que había hecho el maestro Luis Quinitiva y que fue mi referente y fui mejorando. Me costó mucho, pero fui aprendiendo de todos y gracias a Dios puedo decir que soy un soldado más de la batalla de los bandolistas. Son hartos. ¿Cuántos músicos tiene su familia? ¿Ha hecho la cuenta? Porque es que son todos sus Son hijos. mis hijos, mis hermanos, que son excelentes compositores, músicos, eh, cantan, pero pues ellos no se dedicaron así, dedicados solamente Soleil y mi persona. Mis hijos sí, en su momento yo hice un grupo de los hermanos Rosillo, pero pues ya después el bajista se quiso dedicar a los estudios. Solaín sí, que pues vive en Estados Unidos, él sí se dedicó a su arpa y bueno, los otros están en sus diferentes áreas de trabajo. Bueno, maestro, según lo que usted recuerda o lo que le contaban sus padres o sus mayores, ¿cómo eran los espacios o cómo eran los lugares donde se hacían esos parrandos iniciales, esas celebraciones con música llanera? Mira, yo me acuerdo por allá, ellos me contaban mucho de esos parrandos, por lo menos mi madre decía que a mi abuelito, el papá de ella, le mandaban una bestia a 2, 3 días de camino para que fuera a tocar, porque pues era muy buen bandolista. Sí, era que gente que tuviera bastante repertorio. Pero yo conocí unos parrandos ya cuando era muy niño en la escuela El Palmar, que queda en la costa del Pauto. Yo conocía ya músicos, Jorge Chirgua, ya lo conocí, Sí, claro. tocando guitarra, iba con Reyes. Reyes vive en Tauramena, está vivo todavía. Todavía vive. Sí, todavía vive, él está allá. Por allá en Matevaquero, en La Reforma, en el Caimán, todas esas veredas de escuelas de la costa del Pauto, por ahí en Cardoncito.
Y yo llegaba por allá siendo muy niño y mi papá, como era parrandero, él llegaba por allá y se enrolaba a cantar, a tocar. Y entonces todo eso fue como llenando mi alma de musicalidad, ¿no? De hecho, una vez en Miramar de Guanapalo conocí un señor que le decían de apodo Caribe. No sé, no me acuerdo el nombre, Caribe, pero ese señor tocaba demasiado bonito. Y ahí duraron, ¿qué? Unos 4 días tomando aguardiente y tocando con mi papá. Entonces, miraba esas festividades, esos músicos, hombre, tocaban toda la noche, no repetían, canción, no se cansaban. Era muy bonito, no había pelea, era mucha armonía en todos esos parrandos. Bueno, maestro, de eso que usted conoció y de lo que veo hoy, ¿qué reflexión puede hacer frente a lo que en su época de niño era el lugar donde se transmitía, donde se vivía el joropo, a lo que estamos viviendo hoy en día en el lugar donde nos encontramos, que es en este caso, Nopal y Casanare? Ajá, bueno, sí, hay una gran diferencia. En aquellos tiempos, eso hasta para remendar una cuerda que se reventara, tocaba solucionar por ahí con hilo de pescar. Hoy en día tiene uno todo a la mano, hoy en día tiene los afinadores, tiene el internet, usted en el bolsillo carga toda la información, ¿sí? Y en aquellos tiempos usted no conocía un afinador, el afinador era usted mismo, su oído, ¿sí? De hecho, ya cuando empezaron las grabaciones, pues esos maestros, el afinador, hermano, era el oído. Y usted hoy en día le pone un 440 a un instrumento y eso no niega. O sea, esa gente venía programada para eso. Entonces hay una gran diferencia. Eh, bueno, hoy en día las redes le permite a usted dar a conocer eh, parte de su cultura, gran parte de su cultura, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, hoy en día para poder que la música fluya, para que la música transmita fronteras o traspase fronteras, es necesario innovar, es necesario, porque pues todo evoluciona y no puede ser posible de que nuestra música no evolucione. Evoluciona uno al poner un afinador, evoluciona uno al ponerle un encordado fino a lo instrumento. Entonces, todo eso genera pues beneficios de alguna manera para nosotros, ¿no? A comparación de ayer, que yo por lo menos cuando empecé que me encerré, yo dejé de estudiar y me encerré en una habitación solamente a ensayar el cuatro y la bandola, eso las cuerdas por donde pasa el traste, eso y me tocaba darle pasito para que no reventara porque no había plata para comprar otro Sí, encordado. claro. Y que no se conseguía tan fácil, No, no se conseguía porque tan tocaba fácil. hasta cargarlos de Sí, socamoso. claro, claro, aquí era difícil y esa vez eran las carreteras, eso era destapado y eso eran días de camino. Maestro, tanto en la composición, sobre todo reflejado en la composición, hay una relación interesante entre las letras de las canciones, entre las letras de los poemas y la naturaleza o el entorno en el que se encontraban los artistas. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿cómo los ciclos, cuando usted vemos, tenemos un invierno demasiado largo y unos veranos también Mm. demasiado fuertes? Y esos motivos, esa manera como la naturaleza se expresa, ha sido ¿qué? Inspiración para muchas de las letras y de las canciones. Háblenos un poco de eso. Sí, seguro que sí. Mire, de hecho hay una canción por ahí de Jorge Guerrero que dice, eh, bueno, le hace alarde a un aguacero que está pegando y que así le toque irse con el caucho. Eh, Él sale a su sabana. Eh, Siempre el compositor em, tiene que vivir las dos partes, tiene que vivir su verano y tiene que vivir su invierno. Y de los dos saca provecho, ¿no? ¿Por qué? Porque él se siente feliz, por decir algo, cuando llueve, porque ve sus productos, ve su ganado, que reverdece el pasto, crece el pasto, el ganado se engorda, todo eso lo hace sentir orgulloso y le genera eh, un gusto o le genera un motivo para escribir una canción, para inspirarse, cantarle a sus animales, a su finca, a sus sabanas, al tiempo, al amanecer, al anochecer, al atardecer. Lo mismo el verano. El verano trae cosas bonitas, así, muchas, mucha, por lo menos cuando empieza, que quedan los esteros, o sea, cantidad de aves. Y cuando ya empieza a desaparecer el verano, vuelven las aves a llegar. Entonces,
El llanero tiene eh, un colorido muy bonito en su manera de interpretar sus canciones. Cuando empieza no solamente a escribir, porque el llanero músico también, él genera también sus composiciones de acuerdo a esos espacios que genera la naturaleza, ¿no? Eh, el verano, el verano a veces uno por lo fuerte que es, por el sol, por la polvareda que se levanta, uno asume algún arreglo a eso. Y lo mismo el invierno por sus corrientes fuertes de los ríos, ¿sí? De cuando el llanero tiene que cruzar su sabana encauchado, lloviendo de noche, sea a la hora que sea. Todo eso le genera comodidad al compositor. Y de hecho él la plasma de una manera muy agradable. Lo digo desde el punto de vista porque mis hermanos son compositores y con él, ellos nos sentamos a veces a mirar estas letras y hablan de eso. Cuando yo me pongo a hacer algún arreglo, yo también me veo en esos dos espacios que su merced me pregunta. Y es muy bonito porque de los dos hay cosas positivas. Maestro, gracias. Su merced nos comentaba que todavía enseña. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando? Carajo, eso es una pregunta interesantísima. ¿Y cuántos me quedan todavía? Esperemos que muchos. Sí, gracias a Dios. Mira que yo llevo enseñando más de 30 años. Yo no había cumplido 18 años, yo ya estaba enseñando. Pero dedicado ahorita, yo llevo más de 30 años enseñando. eh, y de hecho, pues son muy notorios los resultados que yo tengo. Orgullosamente, soy una persona que amo enseñar. Me encanta enseñar, me encanta transmitir lo que Dios me dio, porque considero que soy un afortunado en ese campo. Yo aprendí a tocar bandola, no tuve un profesor, de cuatro tuve un profesor que fue mi hermano, de arpa no tuve un profesor, de los otros instrumentos, el bajo, las maracas, la mandolina tampoco, pero pues no me quedé quieto con eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, su merced no tuvo profesor, quiere tener un profesor y quiere tener un profesor como yo. ¿Cómo no le voy a enseñar yo? Yo me pongo en la posición, digo, usted quiere aprender, venga, yo le enseño, hermano, porque yo no quiero que sufra lo que su merced, lo que yo sufrí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que hacer varias etapas en mi técnica, desarrollar técnica para mejorar en la digitación, en cómo usar la púa, qué, qué grado, qué número de púas para encontrar mi sonoridad en cuanto a la bandola. Eh, y además que hay algo que un día el maestro Juan Colón me decía eso. Él como que reconocía, decía, podemos hablar de que el maestro Alonso es el mejor instructor que tenemos en Casanare. ¿Por qué? Yo le saco buenos cantantes, yo saco buenos maraqueros, buenos bajistas, buenos bandolistas, buenos cuatristas, buenos arpistas. Cuando yo digo buenos, es de nivel. De hecho, unos de mis estudiantes están estudiando música. Y como yo le decía a unos amigos de la Universidad de Arango de Medellín, me entrevistaron preguntándome por qué esos estudiantes a los 16 años tenían tanto nivel. Sí, sí, se supone que uno va a la universidad a aprender. Porque nosotros desde pequeños, cuando el estudiante quiere de verdad estudiar música, debe tener su profesor ahí. Y ese profesor debe ser lo más de honesto con esa persona. Hay una situación que a veces es incómodo decirla, pero pues se sabe. El llanero a veces es muy celoso con sus cosas y no le gusta enseñar. No todos, ¿sí? Por eso digo, yo enseño con corazón, enseño con amor, porque pues yo quiero que nadie pase los sufrimientos que yo pasé para aprender y que ojalá las partes que todavía no conocen la riqueza cultural nuestra y nuestro Casanare la conozcan. Maestro, muchas gracias. ¿Cuáles considera usted que son las principales amenazas que ponen en riesgo la autenticidad, la memoria y la continuidad del joropo tradicional en Casanare? Mira, hay un gran problema que se nos presenta acá y no sé cómo de qué manera solucionarlo. Es la falta de tener un punto de información.
Para ser más concreto, toda esa musicalidad tradicional que la hemos aprendido, pues a través del tiempo, de maestro en maestro, falta sentarse, no sé qué entidad gubernamental, la municipal, no sé, que se siente a generar un punto de información donde se escriban las partituras de todas esas canciones. O sea, es un punto que debe, por eso le decía, nosotros somos celosos. Hay mucha gente que sabe muchos golpes llaneros, muchos cantos, como aquellos que grabara el Cholo del Guitarresuello y toda esa cuestión de Guadalupe, todo eso son porque mi mamá se sabe muchas canciones de esas y eso viene de tradición en tradición. Entonces, por lo menos mi papá sabía muchísimas canciones de esas, coplas y eso se pierde, se va una persona de esa y se pierde esa información. Entonces, falta que quede un punto de información donde existan las partituras de, por decir, el golpe corozaleño, de los golpes de aquí de la región del Cusiana, que es de la parte de Maní, que el Reconcilio, que el Cubarro, que Bueno, que Año Nuevo, todos esos golpes, falta un punto de información donde la gente de cualquier parte del mundo diga, bueno, yo quiero tocar una paloma. Hombre, en Yupal Casanare, mira, aquí está la información, conózcalo todo el mundo. Esa es una de las mejores maneras de que el mundo conozca lo nuestro y que no se pierda. Y eso no es solamente con la musicalidad, eso tiene que quedar con las canciones de Don Tirso del Gao, con los cantos de vaquería, de trabajo llano, todas esas coplas, porque se muere Quirico, se muere Gallo Giro, se muere Hermes Romero, y hay muchos más por ahí, este señor Guayabo, que como de Maní vive en Primavera, pero ya están viejos. Se van ellos y lo poquito que quedan por ahí en los videos, pero ellos tienen más para dar, ellos tienen más información. Esa sería una parte esencial para que perdurara por muchos años más de nuestra cultura. Bueno, maestro, en su experiencia de vida y todo lo que nos ha contado, ¿es posible que acá en Casanare un portador de joropo viva dignamente del arte y la expresión artística? Mm, es pesado, es pesado. Es difícil, ¿por qué? Porque todavía no se le ha dado al artista, no se le ha dado eh, ese respaldo, no se le ha dado. Mire, eh, de hecho, aquí, yo le decía por ahí una persona que estaba de candidata aspirando a una cuestión política, por lo menos al día de hoy, es preocupante que aquí en las universidades que tenemos aquí en Yopal no haya la carrera de música, cuando Casanare es la cuna de los artistas. Es donde más se producen arpistas, bandolistas, cuatristas, maraqueros, cantantes, copleros, coleadores. La gente de Sácama, de Orocué, tiene que ir a Bogotá. Yo tuve que irme a Bogotá, hermano, a estudiar. O sea, ¿cuánto gasta uno? Y cuando usted no es empleado, cuando usted no lo contratan, o sea, ¿cómo? O sea, eso es un descuido total que tenemos. Hace falta, eso es un irrespeto para el artista, porque uno tiene que hacer, como dice el dicho popular, mano, de tripas corazón para poder salir adelante en eso. Hace falta, lo digo porque desde mi escuela yo tengo muchos muchachos que quieren estudiar música y les tocó irse para Medellín cuando aquí lo pueden hacer, o sea, me preocupa eso, ¿no? Entonces, a veces eso genera como un distanciamiento, como un impedimento, pues para que el artista surja, porque hay muchos artistas que se manifiestan de distintas maneras. Yo puedo dedicarme a la pedagogía en una academia particular, su merced se puede dedicar en un colegio a enseñar música, el otro puede ir a dictar talleres, pero pues eso genera, pero pues a veces como no tenemos la formación o no hay la posibilidad de que aquí cerca haya un centro de formación, eso impide un poco el que su merced pueda tener acceso a eso, porque a veces si tiene la oportunidad no tiene el dinero. Entonces, lastimosamente eso sucede y los pocos que hemos luchado por ahí nos ha tocado muy duro, pero en la raya seguimos, el llanero no sea Milana. Maestro, ¿qué piensa su merced de estos nuevos tránsitos o de esta evolución que el grupo ha tenido hacia los formatos académicos utilizados o competitivos que hemos llamado grupo, mal llamado grupo de espectáculo?
Pues mira, a mí me gusta, hermano. A mí me gusta y me tiene sin cuidado si me critican los colegas o no. Pero uno tiene que ser de mente abierta en lo musical. Como, o sea, si viene un japonés y aprende a tocar, obvio que no le va a sonar como nos suena a nosotros, pero hombre, lo está haciendo y hay que aplaudirle y hay que decirle, mira, aquí hay más información. En lugar de criticarlo, venga, mire, yo le puedo aportar esto, porque eso me está generando abrir escenarios, abrir puertas. Entonces, a mí me gusta lo que hace el grupo Cimarrón. Yo era muy amigo de Cuco Rojas, de Ana Beitó, y de hecho, una vez Carlitos me pidió un bandolista para que sí, le acompañara en el grupo. Me gusta mucho lo que ellos hacen. Ellos hacen, y esa es una manera de manifestarle al mundo que en Colombia existe joropo y que lo tienen que conocer. Obvio, o sea, hay maneras de vestir nuevas, de tocar ya los instrumentos ya como le mirábamos el diseño del arpa de Germán, ya no es grande, ya es una arpa pequeñita que la puede cargar hasta debajo de la chaqueta. Entonces eso le hace más cómodo y a mí me gusta lo que hace el grupo Cimarrón, me gusta lo que está haciendo este muchacho Germán con las arpas, me encanta eso. Me gusta lo que hace este pelado, el Yopo, con su bandola. Él ha venido luchando, luchando. Es una manera de mostrarle al mundo, él no se quita su vestimenta, pero él le grita al mundo, soy de Casanare, estoy en Casanare, toco una bandola y donde se pare el hombre hace su música. Eso hay que aplaudirle, hermano, porque pues es un colega también y está luchando también por dar a conocer parte de nuestra identidad, de nuestra musicalidad. Maestro, tal vez la pregunta ahora que voy a hacerse un poco de pararse en una punta a otra, pero pues igual, el mundo no siempre es bipolar. ¿Cree usted que las nuevas formas de estas que estamos hablando apoyan la vigencia del joropo o le debilitan su raíz? Bueno, yo creo que la apoyan. Yo creo que la apoyan. Sí, la apoyan. Lo que pasa es que para que la raíz no se debilite, creo que nos falta colectivamente trabajar más como en nuestra tierra, llamemos aquí en nuestro núcleo. Vamos a volver a hablar mira la información que tenía don Pedro Flores, el padre del maestro Jesús Danilo Flores, Chuchito Flores. Ese señor se llevó mucha información. Entonces se perdió. Entonces, eso es una manera de debilitarla. Al no haber esa información, claro, se nos pierde. Entonces, yo creo que pues para que muchos de los nuevos eh, artistas que están surgiendo muestren más de lo nuestro, ellos tienen que tener eso. Y yo no creo que lo nuevo esté, esté debilitando. De todas formas, como pasa en la vida natural, cuando uno es joven, uno tiene fuerzas, pero uno a veces va llegando a viejo y ya todo empieza a fallarle, la vista, la fuerza, y a veces en lo musical sucede eso, o sea, a veces llegan géneros nuevos, ritmos nuevos, y a veces, pues, cada artista, cada género, pues tiene su público y obviamente, ¿no? Y lo que pasa es que aquí en los llaneros, pues el llanero es muy poco el llanero, el artista llanero, llanero, llanero de la sabana, llamémoslo así, que tiene tanta información, no es tanto de redes. Entonces, eso hace un poco que se dificulte eso, ¿no? Pero en realidad yo no considero que le estén haciendo un mal a la música. Sí, puede decir mucha gente, se pierde la autenticidad, pero vienen muchas cosas beneficiosas. No de pronto para mí, porque pues yo pertenecí ya o pertenezco vamos a decir que al ayer, pero mis hijos o mis nietos que se vayan a beneficiar también de lo cultural, de la musicalidad llanera, pues ellos van a tener que fijarse y que tocar con músicos de su generación. Ellos no van sí, pueda que traiga un tema de allá y diga, vamos a ver cómo diseñamos este tema. Pero no, yo no creo que le haga directamente un mal. Bueno, maestro, otra de las cosas que nos está pasando, porque muchos estudiosos la comentan, voy a colocarle algunos ejemplos. Antes, en las letras de nuestras canciones,
hablábamos de las prácticas cotidianas del trabajo del llanero. Por ejemplo, algunos poemas que hablan del penilla y el garabato. Ujú. Y hoy en día, pues ya no hay penilla ni garabato, hay guadañas. Otros hablan, por ejemplo, de que usted amarró su caballo en el sillón y se fue a sabonear y a ver para recoger. Hoy en día van en moto. ¿Sí? Antes hablábamos, por ejemplo, de las fiestas con instrumentos de cuerda, que es lo que llamamos música de Mm, cuerda. Hoy en día tenemos una super tarima, baffles y música a todo granel. Esas prácticas se han venido transformando con la industrialización. Por ejemplo, antes salía usted a la sabana y miraba al infinito y estaba el ganado y la medio ambiente y estaban las corocoras, las garzas, el estero. Hoy en muchos lugares usted ve y está el monocultivo de arroz de punta a mm. punta. ¿Sí? Cómo estas prácticas agroindustriales han afectado la biodiversidad, han afectado el medio y cómo esto va cambiando también las maneras como los llaneros establecen sus prácticas cotidianas de trabajo. Y todas estas prácticas, como lo decía al principio, son inspiración para letras, para los poemas, para las canciones. Con todo esto que está desapareciendo o mutando y cambiando las maneras de trabajo. Antes, por ejemplo, la canción del caparito de cargar agua. Ujú. Usted iba al aljibe y cargaba el agua desde el aljibe para llenar la tinaja, para llenar todo esto. Hoy en día usted bombea y tiene nevera. Sí, ya en los actos se hace eso. Y estas prácticas van muriendo, van desapareciendo porque va generando demás comunidad. Usted como obrero, desde el punto idílico, nosotros los que investigamos dice que pesar, pero usted como obrero, usted prefiere echar guadaña que echar machete. Sí, claro. Usted prefiere ir rápido en moto que bombear. Usted prefiere conectar y bombear agua que tener que cargar todo el agua para llenar el aljibe. Estas prácticas que están desapareciendo, que están transformando todo el entorno, nos afectan nuestro joropo tradicional. ¿Puede el joropo tradicional sobrevivir frente a estas prácticas que están cambiando? Difícilmente sobrevive. Sí, sí, sí lo afecta, porque, hombre, ya nadie quiere ir a un baile de música de cuerda, porque nomás usted se pone a zapatear y usted ya no oye el músico que está tocando. Está en el rincón allá y no lo oye. Usted prefiere que le prendan el bafle. Sí, eso es una manera como de indirectamente o directamente de hacerle un daño, ¿no? Lo mismo la sabana, claro, el llanero, eh, por todo lo nuevo que ha llegado, que pues no podemos desconocer de que le genera beneficios. Y eso hay que reconocerlo, le genera beneficios. Pero pues directamente le está haciendo un daño. Hay muchas cosas que usted tocó el teléfono y el teléfono le solucionó, le botó la información. Yo pongo me salgo un poquito aquí para poner ese ejemplo. Yo le digo a los estudiantes, usted llega y le habla al teléfono pasito duro, le dice, yo necesito que me diga, bueno, ¿en qué año nació Cristiano Ronaldo o en qué año nació Reinaldo Armas? De una vez le dice el lugar y todo. Pero dígale al teléfono, al internet o a la inteligencia artificial, enséñeme a tocar bandola, enséñeme. O sea, yo quiero que me suene, así, sí. Pasarán años para que eso suceda, ¿no? Entonces, eh, sí siento que el llanero, pues a veces eso lo desmotiva. Eso lo desmotiva porque dice, hombre, inclusive el llanero ya prefiere trabajar en la petrolera que ir a trabajar de ordeñador. Le genera pues económicamente, claro. Entonces, sí hay muchas cosas que por el desarrollo que le genera a un sector, a cierto sector, alcanza a afectar al llanero. El llanero tienes que bregar, o sea, sí, él ha tenido que intentar lidiar con eso, luchar con eso, a ver de qué manera Y aquí es donde tenemos la balanza entre el nivela. desarrollo económico Total, y sí, el sí. mantener nuestras tradiciones y Claro, nuestras prácticas va a ser una cotidianas. lucha, va a seguir Claro, siendo una lucha. claro. Porque ya inclusive hasta ordeñar lo están haciendo con las máquinas, ¿sí? Porque pues para el de la empresa le genera pues más ganancia, pero pues una tradición que no se debe perder, ¿no? Hay que hacer lo posible porque no desaparezca. Porque maestro, ahora volviendo un poco más en unas dinámicas que nos afectan a todos y en la parte pública y la parte de las políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas o proyectos comunitarios urgentes necesitaríamos acá en Casanare para poder mantener la manifestación del joropo como tal y que perviva? Mira, hay una situación
que me parece que es urgente, es muy necesaria. No sé quién, su merced que es docente, en las instituciones educativas deben de haber profesores de música, pero de música llanera, para que no se pierda la música llanera. Con todo el respeto de mis colegas, los profesores de música, pues que ellos enseñan guitarra o enseñan flauta o enseñan piano o enseñan a cantar, pero no hay la mayoría de profesores que sean, que de verdad sea arpista, porque una cosa es, o sea, una cosa es que yo toque y otra cosa es que yo sepa enseñar, o sea, que le sepa transmitir eso. Entonces yo siento que desde la escuela está haciendo falta esa información de que el muchacho no sé cómo hacer, pero así como se saca para la educación física, para la artística, que los muchachos tengan una tarde de arpa, de bandola, de baile, pero que sean profesor, por decir, vamos a hablar de baile criollo, vamos a ponerle a Juan Gutiérrez, que es especialista en eso, es referente, a la profesora Leda, mire, estos son los verdaderos, para que, porque es que a veces los muchachos aprenden con un profesor que baila espectáculo y voy a concursar bailando criollo, pero exactamente, los termina haciendo mal porque no tienen la información o el informador idóneo. A veces por la vestimenta no se logra eso. Entonces yo siento que desde la escuela debe del muchacho informarse más del arpa, tener contacto, tocarla, o sea, que haya un proceso permanente. ¿Por qué? Es que a veces en las entidades contratan por cuestiones de política, usted trabajó 3 meses y ya cambió porque ya me di cuenta que usted era contrario. Eso le afecta a veces al estudiante porque llega otro instructor que no tiene eh, la idoneidad de enseñar y llega y dice, no, esto no es así. Mira, conozco colegas y lo digo con mucho respeto, pero con mucha tristeza, con mucha preocupación. Conozco colegas que están enseñando que no saben enseñar. Y a veces, ¿qué pasa? Le están haciendo un daño a los estudiantes porque los están mal informando. Le están haciendo un daño eh, porque muchos muchachos de esos ellos no se nutren de la información, lo que les decía de ese punto de información. Mira, yo soy una persona que no es por nada, pero yo dentro del mundo de los arpistas, en cuanto a Colombia y Venezuela, hay una cantidad de aires llaneros. Gracias a Dios, la mayoría me los conozco. Dentro del mundo de los bandolistas pasa lo mismo. Hay un mundo de golpes tradicionales que los pide uno en los concursos. Mire que este golpe, gracias a Dios, tengo mucha información de eso. Dentro del mundo de los cuatristas solistas, usted conoce, maestro Gustavo, no me deja mentir, hay temas que uno dice, con este tema puedo definir entre estos dos en un concurso. Toque este tema en tal tono. Entonces, del cuatro solista hay unos temas que uno dice, estos son los temas bravos, ¿sí? Dentro de los cuatristas acompañantes. Entonces, yo tengo bastante información de esa que los estudiantes que tengo son afortunados porque les vivo pues a diario compartiendo esa información. Entonces, yo siento que para que no muera tan rápido, para que no se debilite, ¿sí? Para no empiece a languidecer como tan temprano, la información que deben de tener los muchachos. Necesitamos desde pequeños, desde el que el muchacho empezó a estudiar, a generar roce con sus compañeros. Hombre, yo quiero, aquel maraquero toca bien y yo toco cuatro y su merced toca bandola. Vamos a ver si hacemos un grupo. Entonces ya cuando el muchacho llega al concurso, él ya tiene un concepto de que es un conjunto, de que es una agrupación, cuál es la posición que tiene que tener cada instrumento para que me genere a mí su acompañamiento y yo qué le genero a él. Entonces, porque es que a veces llegó un concurso y venga usted, no se conoce, mucho gusto, ¿qué es? No, que un gabate. Pero pues a veces eso, el muchacho lo hace de pronto con amor, pero pues falta una preparación desde bien allá, desde que el muchacho empieza, así como cuando un niño de 2 años empieza a bailar, como empezaron los grandes maestros hoy en día, que usted lo ve, empezaron de pequeñito y hoy en día son tremendos. Así falta para nosotros fortalecer, yo considero que desde la escuela, y no solamente desde la institución educativa, esto es también, la escuela me refiero global, Casa de la Cultura departamental, municipal,
academias privadas, de cualquier municipio, de Arauca, de cualquier región llanera, ¿no? Yo siento que nos hace falta eso. Qué bueno que su merced se esté interesando y se esté preocupando por esta situación y ojalá que en algún momento Dios nos dé la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de una entrevista aquí con todos estos amigos y decir, hombre, lo logró. Ahí vamos. Qué bueno sería. En una frase, ¿qué es el joropo? Yo sé que es difícil después de El, tantas pasiones y tanto, de que es su vida entera, reducirle a una frase, pero quiero que me haga el ejercicio de en una frase decirme qué es el joropo. el joropo. El joropo es la pasión del llanero. El joropo es, el llanero se inspira, el llanero se enamora, el llanero trabaja al son de su joropo, es su vida, es su orgullo. El llanero cuando ve que hay un parrando se pone la dominguera, como se dice, ¿se viste? Entonces yo considero que el joropo para el llanero es su todo, ¿sí? Es muy difícil, eh, tantos significados que hay para definir eso, pero yo considero que, lo digo desde mi punto de vista, el joropo para mí es mi vida, es mi pasión, es mi familia. Muchas gracias, maestro. Maestro, si tiene alguna pregunta para... Sí, maestro, muchas gracias por sus palabras. Pues tengo varias preguntas que hacerle, relacionadas, digamos, sobre todo con la sostenibilidad de la manifestación, ¿no? Sí, señor. Digamos, en esos conceptos un poco que maneja el Ministerio de Cultura. Y uno es referente a los instrumentos musicales. Esos instrumentos que usted ha mencionado durante la conversación, ¿dónde los adquirían? ¿Cómo los adquirían? ¿Habían luthiers o habían fabricantes o artesanos en la región? ¿Cómo era ese tema? Bueno, la adquisición de esos instrumentos era bastante difícil. En- Me acuerdo que por la finca de mis padres subían embarcaciones. Y entonces me acuerdo que una vez un señor le dijo a mi papá, o me contaba mi papá, le dijo, eh, consígame un cuero de un tigrillo. Había mucho, ¿no? Suena feo porque me van a decir, estaba matando a los animales. Y yo le traigo una guitarra y le trajo la guitarra la guitarra y como 25 pesos. O sea, el cuero más 25 pesos por la guitarra. Pero eso era de meses, tocaba traerlo de Villavicencio, eso lo bajaban de Chiquinquirá. Eso era de meses, porque eso, por lo menos las embarcaciones allá, ellas bajaban desde Puerto López, A Orocue y subían por el Pauto, pues ¿sí? subían por el río Pauto, sí, bajaban hasta la boca del Pauto, hasta el banco, Ujú, y ahí subían hasta Trinidad y hasta San ujú, Luis, que eran los pueblos ahí, fluviales ahí, donde llegaba el mercado. Entonces, y yo me acuerdo de muchos comerciantes, bajaban los planchones, o sea, los remolcadores ujú. o los barcos que llaman ahorita, pero pues un barco es otra cosa, ¿no? Pero bajan los remolcadores y ellos llevaban su mercado y lo dejaban y luego bajaban con ganado, con maíz, con café, ajonjolí, bueno, todas esas cosas. Pero los instrumentos eran muy difícil. Lo más fácil que se podía hacer era que por ahí unas maracas. Había gente que los hacía rústicamente, pero Mm, no, eso era muy, muy complicado. Era muy complicado. Entonces, bajaba mucho comerciante también por el lado de Támara, de Nochía, y entonces también ellos traían sus mercados. A veces bajaba mucha gente, ya empezaron a bajar por allá los ecuatorianos, que son los hermanos del Ecuador, pero ellos bajaban vendiendo su ropa. Eso mm, era un bultos. bulto de ropa a las costillas y llegaban por allá vendiendo y entonces a través cambiaban por gallina, o bueno, tráigame una guitarra o un cuatro. Ujú, De hecho, mi papá le compró un cuatro a mi hermano Solaí, pero fue un cuatro de pasta. mm. Y con ese cuatro aprendimos, era un cuatro que hasta sonaba sabroso. Entonces, era un poco difícil, pero el llanero pues trataba de darle solución a esas necesidades. Usted nombró el río Pauto. El río Pauto, digamos, era
de cierta manera como importante para el aprendizaje o la enseñanza del joropo o los ríos? O sea, Los ríos fueron muy importantes. Conozco del río Pauto, conocí un personaje, gracias a Dios conocí este personaje, muchos personajes lo conocieron, le estoy hablando como el Cholo Valderrama, como un personaje que se llamó Margarito Castillo. Gregoria se llamaba la esposa de él. Él era venezolano. Él, la cabeza era blanquita, hermano, de las canas. Él era un moreno curtido, hermano. Y él andaba entre una canoita y eso cuando llovía, o cuando le pegaba el sol, él tenía como, había eso como una especie de casita ahí. Y a veces la mujer patroneaba y él se la pasaba ahí acostado. Y él llegaba mucho a la casa, él era muy conocido en todo el Pauto. Resulta que Margarito Castillo fue inclusive fuente de inspiración porque Orlando el Cholo Valderrama, hay una canción que él hizo que se llama Bonguero del Casanare. Esa canción se la hizo a Margarito Castillo. ¿Sí? Fue un gran personaje, era muy conocido y él pues traía muchos cuentos. Y él, como él era venezolano, entonces él se venía por el Orinoco y entraba por el Pauta. Entonces, mira que el río Pauto nos dio la oportunidad de conocer a ese señor a través de sus vertientes, de su navegabilidad, de conocer a Margarito y Margarito pues fue un amigo de toda la costa del Pauto, ¿no? Llegaba a cualquier lado y era bien recibido siempre cuando iba con su señora. Entonces, ese es un punto que nos generó la, la navegabilidad del río Pauto, ¿no? Y así como el río Pauto, como el Cusiana, como el Casanare, como el Arauca, muchísimo, ¿no? sí, y bueno, también estaban los viajes por tierra, ¿no? Los viajes por el Pauto, por el Meta, pero también, digamos, usted mencionaba Orocuén, que se trasladaron de San Luis de Trinidad a Orocuén. Esos viajes, cuando se desplazaban los llaneros, normalmente iban acompañados de los instrumentos, o sea, ustedes se desplazaban con los instrumentos. En ocasiones, había gente que no dejaba el instrumento para nada, su bandola o su guitarra o su requinto, no lo dejaba. Siempre lo envolvía en un poncho, en un caucho y lo cargaba ahí guindado, para donde iba. Entonces, ¿qué pasa? Ellos iban en sus ganaderías, llegaban y de una vez, pues, armaban sus fiestas. También como habían posadas ganaderas, Ujú. entonces, ¿qué pasa? A veces en las posadas ganaderas habían instrumentos y, listo, no llevemos que en tal parte donde don fulano hay instrumentos y allá tocamos. Y eso sí, porque me acuerdo que en la casa de mi papá eso no faltaba el aguardiente ni los instrumentos. Entonces, a cualquier hora, quien llegara de una vez, había fiesta. Casi siempre, porque mi papá tocaba, bueno, tocaba con mis hermanos, pero casi siempre habían trabajadores ahí en la finca que eran músicos. Ujú. Entonces, como que ellos se buscaban, le permitía, pues, como todas las tardes estar tocando. De hecho, mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi papá tocaban muy bien. Entonces, a veces, a veces no había necesidad de llevarlos. Cuando era un viaje largo, sí. Cuando era un viaje largo, sí. Porque yo, de hecho, yo tuve que viajar a caballo y llevar mi bandola al hombro, terciada y mi cuatro al hombro, porque pues es como muy fácil. Una vez tuve que viajar lejos con un arpa y pues es un poco incómodo llevarla porque el caballo al trochar entonces se mueve mucho y el arpa entonces un señor me la ayudó a cargar eso, pero llegamos. Duramos casi todo el día, llegamos embarrados, pero llegamos. Y maestro, de esos viajes que se hacían, digamos, en la sabana, o bueno, de pronto venían aquí hacia el Pedemonte, esas posadas y esos hatos, supongo que tenían, digamos, unas construcciones grandes. Su merced mencionó que también de pronto, ocasionalmente, habían instrumentos. En esos itinerarios, en esos viajes, en esos visitar esos lugares, ¿usted cree que hay alguno que trascienda o que haya sido fundamental para el tema del joropo, para el aprendizaje y la enseñanza, el compartir? Sí, qué interesante pregunta. Sí, señor, porque en esos sitios así como, ¿qué le digo yo? A veces se cruzaban, viene una ganadería, por decir algo, ¿qué le digo yo? Del lado de San Luis y de repente venía otra de Corozal y tenían que pasar por el Algarrobo y ahí se encontraban. Era un punto de encuentro. Entonces, ¿qué pasa?
siempre venían cantadores, la mayoría eran cantadores, copleros, y se encontraban. Entonces, ese punto de encuentro permitía que se generara ese ambiente de copla, ese ambiente de música, donde llegaban bandolistas, cantantes, y de la nada se formaba una fiesta. Entonces mi papá me hablaba de que él, en esos puntos, en esas posadas ganaderas, él aprendió mucho. Él miraba cómo los otros maestros tocaban las canciones o las cantaban, y ahí mirando era que aprendía. Entonces, servía mucho, ¿por qué? Porque a veces ellos, sin querer, o sea, coincidían y le llevaban la información Mm. a los muchachos que estaban allá o a los otros músicos. Entonces, ese era como un cruce de diálogo musical. Entonces, ¿Hay alguna que de pronto usted recuerde en especial? ¿Alguna de estas posadas? ¿Algún punto, por ejemplo, tal hato, tal hacienda? en- por el lado del algarrobo, no lo pasé yo, pero hablaba con unos señores ahí, siempre en el lado del algarrobo, siempre era el paso, ¿no? Ese era Para atravesar el Crao. exactamente. Entonces los que venían del lado de Trinidad, de San Luis, de Arauca, por ese lado cruzaban, entonces siempre ahí era como un punto de encuentro. Entonces ahí siempre, a veces tenía que quedarse alguno por X motivo, X razón, y la ganadería seguía. Entonces a veces se generaba como ese encuentro, porque yo conozco bandolistas, conozco cuatristas, cantantes, y dice, yo este disco me lo aprendí en el Algarrobo, se lo escuché a Julano que venía de tal lado. ¿Sí? Entonces, yo tengo muchos amigos del campo, de músicos de finca, y tienen mucha información de eso. Hay mucho artista, yo conozco bandolistas, conozco gente que tiene finca y que vivió eso, tiene una gran información de eso. Pero esto de lo que le digo del lado del algarrobo es porque colegas me lo han contado, y yo me he ido a parrandos de la sabana con ellos y he compartido y he amanecido, porque pues, yo todavía aguanto Ujú. una noche de parranda. Maestro, y de esas formas del joropo que usted conoció, digamos, en su círculo, en su familia, en su región, y moviéndose hacia un lugar y otro, ¿podría definir algún lugar donde ya cambia, donde se transformó, o donde la gente de pronto tiene variaciones significativas del joropo? Sí, sí, hay puntos que ya, vamos a decir algo. San Luis de Palenque, porque me cuenta mi papá, cuando en aquellos tiempos que ellos empezaron a formarse, era como muy cercano San Luis y Trinidad, entonces, pues en esos tiempos, listo, como hablábamos, venían los conocedores o los portadores de muchos conocimientos musicales. Hoy en día, pues como todo ha evolucionado, pues la evolución no se detiene. Ella, por más que uno quiera alejarse, siempre lo va a encontrar. Entonces uno tiene que verse como obligado a vivir en ella, hermano. Eso es como cuando uno no quiere montar a caballo, pero le toca, no hay otro camino. Uno llega bien cansado, hermano, y le toca, ¿no? Entonces a veces eso hace de que las maneras del llanero manifestar su joropo ya sean otras. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a grabar, se grababa en una cinta que era como de 4 dedos de gruesa, una cinta grandota. Hoy en día se graba todo digital. Ya no está saliendo el CD, ya no está saliendo el long play. Hoy en día usted graba en su teléfono y puede del mismo teléfono como mezclar, ¿sí? Entonces, ya quien tiene un estudio de grabación ya va a empezar a verse preocupado porque dice, esto me puede generar pérdidas. ¿Por qué? Porque ya ahora, cuando se hacían las grabaciones, el cantante iba y grababa 12 canciones como mínimo. Cuando grababan poquitas, grababan 10, pero era 12, 14. Hoy en día usted graba una cada año. Ujú. Entonces, eso le está generando de alguna manera una afectación en lo económico al músico, porque
Su merced me contrata a mí para que yo le grabe 10 canciones. Resulta que el otro artista, Alejandro, va y busca a dos y el uno le grabó una y el otro, y cada quien tiene su manera de innovar y le pegó más que las que yo grabé. Entonces, claro, se está afectando un grupo de músicos y lo que le digo, el, el ingeniero de sonido, porque ha invertido una cantidad de millones de pesos en unos equipos Ujú. que tremendamente, y como va la evolución, pues hermano, con el dolor, pero yo creo que eso ya tiende a desaparecer porque ya cualquiera en la casa tiene un estudio de grabación y llegó y cuadró sus cosas y le generó, es más fácil. Ahora, usted grabó, yo creo que está grabando y puede estar transmitiendo en vivo. Ujú. Aquella vez no, usted llegaba y grababa y tenía que esperar meses que le llegara la producción para luego le llegó, listo, vaya, cójalo, sáquelo, mírelos, cuéntelos, luego vaya, pida cita en la emisora, espere la hora del programa Música Llanera para llegar a hacer promoción de su instrumental, fuese de arpa, de bandola o de canto, ¿no? Entonces, hoy en día, las cosas, los desarrollos del pueblo, de las ciudades, pues le han generado a veces más fácil las cosas a muchos artistas, pero hay otros que pues le queda duro, sobre todo el llanero que vive en la sabana y por muchas razones de no dejar su tierra, no dejar su riqueza, que es su ganado, su familia, Y es lo su que su gente. merced decía, guardar esa información de eso que no se está registrando. Así Eh, es. Frente a eso ya voy a hacer la última pregunta, maestro, y es, ¿hay algo en riesgo de la esencia del joropo? Sí, claro, sí. La esencia del joropo tiende a desaparecer por todo. Es que ya inclusive eh, ya ni muchos artistas llaneros, no todos, pero muchos artistas llaneros, y lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto viendo la cámara para que me vean los artistas. Ya muchos no se ponen esto, no se ponen un liqui liqui. Muchos artistas, llámese cantante, llámese bailador, llámese bandolista, llámese maraquero, cuatrista de concierto, arpista, lo que sea, ya no se pone un liqui liqui para una presentación. Este es el traje de gala del artista llanero. Hace poco se nos fue don Francisco Montoya, una eminencia de artista, lo máximo en guaracha, como se dice. Él siempre en sus presentaciones lució su buen sombrero, su buen liqui liqui. Excelente. Y eso es muy bueno para nosotros. Don Tirso Delgado siempre se presentó con su sombrero y su buen, cuando no utilizaba el liqui liqui, él se ponía el safari, que es Sí. el de la manga corta aquí. Y don Rafael Y Martínez. don Rafael Martínez, el Cazornoato, lo vi, tuve la oportunidad de acompañarlo a él. Tuve la oportunidad de acompañar a don Nelson Morales, a don Rafael Martínez, don Francisco Montoya, el Carrao de Palmarito que se ponía su liqui liqui, a don Reinaldo Armas, a Ujú, don Juan Farfán. Pero hoy en día ujú, que la tecnología les ofrece tantas posibilidades a los artistas, carajo, ya esos artistas nuevos ya están desconociendo. O sea, hay muchos que listo, traen que no, que yo le aprendí a un fulano tanta canción y la grabé y pegué. ¿Y esto qué, hermano? ujú. O sea, mi vestimenta qué. O sea, esto con el tiempo está tendiendo a desaparecer, porque muchos no lo hacen. Orgullosamente yo me pongo mi liqui liqui para una situación como estas. ¿Por qué? Ujú. Por respeto a mi cultura, por respeto a mis paisanos, por respeto a mi casanare, por respeto al público que nos va a ver, va a decir, claro, ese es el traje del artista llanero. O sea, orgullosamente debemos de dar como, el artista debe de mantener como esa información completa. O sea, no es solamente decirle al público, mira, es que antiguamente la bandola era de 7 trastes, la que tocó Anselmo López, la que tocó Luis Quinitiba. Es esta, de 7 trastes. Sí, pero yo conocí a don Anselmo López, lo conocí en Maní, con su liqui liqui y con su bandola. Es que era obligatorio. Y hoy en día hay una preocupación, ya nadie se pone eh, un liqui liqui, mano. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Está tendiendo a aparecer lo que le digo, se fue a un Tirso Delgado. ujú. Usted hoy en día no ve un artista con un safari
en un escenario, porque él era el que se lo ponía. Está, está ya, pues, eh, pues como dado al reposo, más que todo, don Juan Farfán. Y después de esos viejos, ¿qué, hermano? Después del Cazador Novato, ¿dónde hay otro declamador con esa estirpe y que orgullosamente se ponga su... Entonces, hay un miedo, o sea, de parte mía hay un miedo, porque pues yo soy uno de los que me preocupo. Yo en la escuela que tengo, yo le enseño a declamar a los muchachos, yo le enseño a cantar, le enseño a tocar, y gracias a Dios, en el recorrido que tengo, conocí a la mayoría de artistas porque le acompañé. Tengo fotografías con don Reinaldo Arma, El Carrero Palmarito, Francisco Montoya, Jesús Moreno, José Ali Nieves, Juan del Campo, Jesús Quintero, Nelson Morales, Reina Lucero, ¿qué más le nombro? El Cubiro. O sea, y de aquí de Colombia fui bandolista de, de Don Tirso Delgado, fui bandolista por muchísimos años de Dumar Aljure. También participé en la grabación que este muchacho Pío Abril, muchacho nuevo, está haciendo las cosas muy bien. Está haciendo un proyecto con su referente de la bandola y me parece genial lo que está haciendo, ¿sí? Pero, pero pues conocí como toda esa gente guerrera, esa gente de ayer, los veía cómo cantaban en los escenarios, recorrí la mayoría de los festivales, gracias a Dios, me gané muchos festivales como bandolista, como cuatrista, hice muchas grabaciones, entonces todo eso me permitió conocer muchos personajes, hablar con ellos. Yo hay muchos que le he dicho, ¿usted por qué no se pone un liqui liqui para su presentación? Bueno, tienen sus razones. A veces muy berraco que usted se bajó la tarima y amaneció parrandeando con liqui liqui. Muchos lo hacían, ¿no? Porque yo conocí a don Antonio Castillo en Maní, se bajó de la tarima de cantar y amaneció al otro día cantando con don Pedro Flores. Era muy bonito verlos a ellos ahí cantando amanecidos ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No en la verbena, sino, ¿cómo se llama eso? Que cuando pasa toda la gente por el pueblo y la banda tocando y Chiri. en la alborada, gracias. Eso. Nosotros pasamos y yo, siendo un muchacho que ya tocaba bandola, yo allá, yo era viéndolos a ellos. Ellos paraban un poquitico y aguardiente y amanecían. Y yo amanecí viendo esos señores ahí. Don Pedro Flores, Antonio Castillo y otro poco de gente de Maní. Y don Antonio Castillo con un liqui liqui medio azul. Amanecieron. Y fue y se cambió el hotel y volvió otra vez al escenario. O sea, esa gente no conocía el cansancio. Era tanto el amor por eso. Por eso le digo, me preocupa un poco que tienda a desaparecer la vestimenta del artista llanero. Sería bueno fijarnos un poco más en eso. Listo, maestro. Muchísimas gracias y esperamos que toda esta información nos contribuya para poder generar un